Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a realizar, vamos a intentar en el tiempo que normalmente nos demoramos, vamos a intentar hacer la primera guía por completo para que haya un respaldo ya de cómo se desarrolla esta. Bien, entonces, empezamos. Voy a compartir, se me olvidó ese pequeño detalle, compartir una ventana. Ahí sí. Bien, entonces, primer ejercicio. Para este hay que recordar qué hacía el valor absoluto. Ya, este lo vimos en clase, pero me gustaría volver a revisarlo. Sirve bastante hacerlo. Entonces, lo que hay que recordar es que el valor absoluto, recordemos que me entrega A si A es menor o igual a 0 y me entrega menos A si A, perdón, al revés. Si A es mayor o igual a 0, me entrega A y me entrega menos A si A es menor a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si es negativo, me lo deja positivo. Entonces, vamos resolviendo. Esto es como un paréntesis, ¿ya? El valor absoluto cuando está aplicado sobre elementos que están sobre operaciones en vez de sobre números, se considera un paréntesis, ¿ya? Entonces hay que desarrollar primero. 3 menos 5 me da menos 2, menos 4 por menos 2 me da menos 8, menos 12 dividido menos 3 me da menos 4, lo cual me va a dar 2 menos 8 menos 4, lo cual es 2 menos 8 son menos 6, menos 4 son menos 10. Bien, ahí está la primera pregunta. Por favor, cualquier duda, deténganme, idealmente hablando porque me cuesta estar atento al chat. Bien, me cuesta estar atento. Bien, siguiente. Dice, al sumar el producto entre menos 6 y menos 2 con el cociente entre menos 18 y 3, y para esto hay que ocupar eh, estos conceptos clave. ¿Sí? Recordemos que era el producto y que era el cociente. ¿Sí? Entonces, el producto es la multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esto que está acá como una operadora combinada. Primero, al sumar, ponemos la suma, el producto, es decir, una multiplicación, entre menos 6 y menos 2, con el cociente, es decir, una división, entre menos 18 y 3. ¿Bien? Y esto lo desarrollamos. Me va a quedar menos 6 por menos 2, eso da 12 positivo. El resultado de esto va a ser negativo, entonces lo dejamos con menos. ¿Sí? Y 18 entre 3 me da 6, lo cual me da 6 positivo. Bien, ejercicios para ir calentando. Siguiente. Si el cociente entre 68 y menos 17 se resta del producto, esto es súper importante, del producto, ¿sí? Entonces, el producto es el minuendo y el cociente es el sustraendo, es decir, va en este orden. El producto entre menos 8 y 7 menos el cociente entre 68 y menos 17. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si esto lo hago al revés, me va a quedar con el signo cambiado. ¿Ya? Bien, entonces, primer dato importante. Cuando las preguntas sean del tipo el cociente entre dos valores, esta cuestión es exacta, entonces tienen que encontrar un número que le haga esa gracia. Por ejemplo, el 7 multiplicado por 4 me da 28. Probemos si esto cabe justo 4 veces. Y rápidamente multiplicamos por 4. ¿Sí? Como dije, 4 por 7 son 28, guardo 2, 4 por 1 son 4, más 2 son 6. Ahí está, 68. Entonces, esta división da 4 exactamente. ¿Bien? Da 4 exactos. Entonces, me queda menos 56 menos 60
menos 68 dividido menos 17, habíamos dicho que eso es menos 4, entonces me va a quedar menos 4, lo cual me va a dar menos 56 más 4, lo cual da menos 52. Bien, bien. Siguiente, ejercicio número 3. Este es del DEMRE, ¿ya? Este es del DEMRE del 2012 y dice, una niña tiene 6 cajas vacías y quiere colocar una o más fichas en cada una de ellas, de tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas. ¿Cuál es el número mínimo de fichas que necesita? Bueno, acá cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo mejor es ir dibujando, ya haciendo un esquema. Entonces, por ejemplo, simulemos que cada uno de estos espacios representa una cajita y son 6, ¿sí? El mínimo quiere colocar una o más fichas en cada una de ellas, de tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas. Y el número mínimo de fichas que necesita quiere decir que tenemos que partir con una ficha. Luego en la otra 2, 3, 4, 5 y 6 fichas. Entonces, para esto, eh, en este caso es fácil porque son 6 cajas. ¿Ya? Entonces, si lo sumamos, me va a quedar 1 más 2 son 3, con 3 son 6, 10, 15, 21. ¿Sí? Sin embargo, si fueran n fichas, perdón, si fueran n cajas, ¿qué pasaría? Serían n por n más 1 medios. ¿Ya? Eso si fueran n cajas. ¿Por qué? Les doy este dato. Esto que está acá es la suma de los primeros n números. ¿Ya? Recomiendo que se la aprendan porque de repente puede parecer algo que lo puedan resolver rápidamente con esta fórmula. ¿Ya? Como este caso, que justamente sumar el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. Yo podría hacer esto para 100 números, por ejemplo. Pero sumar 100 veces es muy lento. Entonces, si utilizan esta fórmula, les va a dar de inmediato. ¿Ya? Esto es para la suma de 1 hasta n. ¿Sí? Entonces ahí está 21. Siguiente. Siguiente. Y dice así. Voy a agrandar un poquitito. A ver. Un poquito para acá. Ahí sí. Dice, si A y B son dos números enteros, cuyas ubicaciones en la recta numérica están representadas en la figura adjunta, entonces siempre, y esto está marcado con negrita ya, pero yo igual lo vuelvo a resaltar, siempre se cumple con. Entonces, fíjense que lo que más importa de esta recta numérica es que A es negativo, es decir, menor a 0, y B es positivo. ¿Bien? Entonces, siempre se cumple que, veamos, el producto es positivo, falso. ¿Sí? El producto es positivo, eso es falso. ¿Ya? Menos el producto es negativo, falso. ¿Por qué? Porque el producto es negativo, entonces menos el producto sería positivo. ¿Ya? La suma es mayor que cero. Eso no necesariamente, porque solo sabemos que es positivo y otro negativo, pero no sabemos qué tan positivo ni qué tan negativo. ¿Ya? Eso no lo sabemos. Entonces, ni con la suma ni con la resta. ¿Ya? Ni con la suma ni con la resta. ¿Bien? Y por último, me queda el producto, pero con un signo menos. Entonces, si B es positivo, menos B es negativo, multiplicado por A que es negativo, me da positivo. Entonces, la última, sí. ¿Bien? Bien. Por favor, de nuevo, deténganme si es que algo no se entiende. ¿Ya? Siguiente. Si al sucesor de 6 se le resta el antecesor impar de menos 3, se obtiene.
Ya, recordemos que antecesor es el que está antes, justo antes, ¿ya? Pero si me dicen antecesor impar, significa el impar que está justo antes, ¿ya? Y en este caso, el antecesor impar de -3, entonces acá, antecesor impar de -3 sería -1, perdón, -5, ¿sí? Ahí me equivoqué. ¿Por qué? Uno piensa que antecesor es siempre el número más bajo, pero el antecesor es el que está detrás en la recta numérica, y el que está detrás del -3 es el -5. Es decir, lo veo de la siguiente manera. Acá está el -3, -4 y -5. Y yo quiero este. ¿Bien? Entonces, si al sucesor de -6, y acá lo mismo, de hecho acá está el -6, y el sucesor de -6 también sería -5. ¿Bien? Entonces, si al sucesor de -6, es decir, -5, se le resta, entonces al sucesor de -6, es decir, -5, se le resta -5, se obtiene rápidamente esto es 0. ¿Por qué? Tomo un valor y le resto a sí mismo. Obviamente eso es 0. ¿Ya? La dificultad del ejercicio no está en la resta, sino en interpretar la suma, perdón, es interpretar el antecesor y el sucesor. Esa es la dificultad del ejercicio. Bien, siguiente. Dice, si n representa un número par y m un número impar, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un número par? Ya. Esto, en este caso es sencillo, pero les voy a mostrar cómo se resuelven en general estos ejercicios porque de repente no pueden ser tan sencillos. ¿Ya? De repente no son tan sencillos. Entonces lo mejor que uno puede hacer es expresar el n como un 2 por x. ¿Sí? Y el m como un 2 por i más 1. ¿Ya? Esto es un par cualquiera y esto es un impar cualquiera. Hagan la prueba. Tomen cualquier valor de x y multiplíquenlo por 2, le va a dar par. Tomen cualquier valor de y, multiplíquenlo por 2 y súmenle 1 y les va a dar impar. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es llevar a, si podemos escribir las operaciones que están acá como un 2 por algo, es par. ¿Ya? Y si lo podemos escribir como un 2 por algo más 1, es impar. Y vamos a hacer la prueba con cada una de las alternativas solamente a modo de ejercicio. Entonces, para la primera, me preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un número par? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente. 2y más 1, que es m. Vamos a escribirlo y después lo reemplazamos. Entonces, el m, que es 2y más 1, menos 1, más 2x. Lo cual sería, se me va el más 1 con el menos 1, y me va a quedar 2x más 2y. Y eso se puede escribir como un 2 por x más y. Entonces, este es el par. Porque lo pude escribir como un 2 por algo. ¿Ya? De inmediato esa es, pero igual vamos a hacer la B, C y D para que quede a modo de ejercicio cómo se hace esto. N más M. Esto se escribe como un 2x más 2y más 1. Eso se puede escribir como un 2 por x más y más 1. Lo cual, nuevamente, esto es impar porque se puede escribir como un 2 por algo más 1. ¿Ya? Siguiente. N menos M. Nuevamente lo mismo. 2x menos 2y más 1 se puede escribir como un 2 por x menos y más 1. Por lo tanto, esto es impar. Y por último, la D, m menos n más 2. Entonces, esto se puede escribir como un 2y más 1 menos 2x más 2. Lo cual se puede escribir como un 2 factor de y menos x más 1 más 1.
Entonces, ¿qué hice? Tomé un 2 por algo más 1. Y eso siempre es impar. Bien. Entonces llegamos a que la A era la correcta. ¿Ya? Y con este método de trabajarlo como un 2x y un 2y más 1, siempre van a llegar a la respuesta. ¿Ya? Todo lo que tienen que hacer es intentar llevarlo a la forma 2 por algo o 2 por algo más 1. ¿Ya? Eso es para poder darse cuenta si esto es par o impar. ¿Ya? Lo hacen más eficientemente que desarrollar o intentar encontrarlo a partir de ejemplos. ¿Sí? Que eso es lo que normalmente hacen. Bien. Siguiente. Operatoria combinada. Acá, nuevamente, ¿qué hay que hacer? Primero el paréntesis. Siempre el paréntesis primero. Entonces, me va a quedar 3 menos 2 por paréntesis. Hay que resolver primero la multiplicación dentro del paréntesis. Entonces, 2 por 3 me queda 6, menos 2 por 4 me queda 8. Bien. Luego me queda 3 por menos 2 por... Perdón. Ahí sí. 3 menos 2 por menos 2. Lo cual es 3 por menos 2 me va a quedar más 4. Entonces 3 más 4, lo cual es 7. Siguiente. Bien, 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 bien. 9. Dice, ya. Acá les voy a explicar una cosa muy, muy importante. Ojo, esto no es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es menos A por A por A por A n veces. En cambio, el de la derecha es menos A por menos A por menos A n veces. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer caso es siempre negativo. Y en el segundo caso depende si n es par o impar. ¿Sí? Entonces, este es siempre negativo. En cambio, este, si n es par, es positivo. Y si n es impar, es negativo. ¿Ya? Espero que eso haya quedado claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este ejemplo se ve. ¿Ya? Entonces, como acá no hay paréntesis, primero hacemos las potencias. Ya, el primero. No es un menos 6 al cuadrado, es menos 6 al cuadrado. Entonces primero hago el 6 al cuadrado, que es 36. Me va a quedar menos 36. Dividido 3 al cuadrado, que es 9. Menos 2 por menos 5 al cuadrado, que sería 25. ¿Sí? Ahí sí me queda positivo. ¿Ya? Porque es menos 5 por menos 5. Siguiente, desarrollo de la división. Me va a quedar menos 4. ¿Sí? Más 2 por 25. ¿Sí? ¿Por qué me queda un más? Porque aquí va a salir un menos. De este producto va a salir un negativo. Con el negativo que afuera se me anulan. Y me va a quedar positivo. Y 2 por 25, que es 50. De lo cual vamos a dar acá 46 positivo. Bien. Este lo hicimos, pero igual lo volvemos a hacer. Dice, para que el número de cuatro cifras 0, 6, espacio, 2, 2 sea divisible por 6, ¿cuál es el menor número que debe colocar en el espacio en blanco? Entonces, primero, este número, independiente de cuál sea, ya es divisible por 2. ¿Por qué? Porque termina en par. ¿Ya? Entonces ahora necesito que 6 más x más 2
sea múltiplo de 3, ¿sí? Porque recordemos que para que sea divisible por 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Bien? Luego, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 10 más x tiene que ser igual a, tiene que ser múltiplo de 3. Entonces, por defecto, tenemos que fijarnos los múltiplos de 3 que están por encima del 10, ¿sí? Que serían 12 y 15, por ejemplo. Entonces, en este caso, 12, 15, 18, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que el x sea el menor posible, y eso se logra con x igual a 2. ¿Sí? Porque yo quiero que 10 más x me dé 12. ¿Ya? Y eso se logra con un x igual a 2. ¿Bien? Si podría ser, por ejemplo, el segundo, ahí sería 5, o si no, 8. ¿Ya? Bien. Siguiente. También hecho en clase, pero nuevamente quiero que lo revisemos. Dice, la suma de tres pares consecutivos es siempre divisible por... Y acá hay que verificar. ¿Ya? Entonces, tres impares consecutivos. Acá yo recomiendo hacer tres impares cualesquiera. Entonces vamos a decir, sea 2x o 2k, pongámosle. 2k más 1, el primer impar. Y acá hay siempre un error. Siempre dicen 2k más 2. Eso no es impar, es par. Entonces 2k más 3 tendría que ser el segundo. Bien. Y 2k más 5 el tercero. ¿Ok? Entonces, dice, la suma de tres impares consecutivos. Bueno, vamos a sumar los tres. Y me va a quedar 6k más 1 y 3 son 4, más 5 son 9. Bien. Luego, ¿qué me va a quedar? Lo siguiente. Yo tengo esto que está acá. Yo lo puedo escribir como un 3 por 2k más 3. ¿Sí? Por lo tanto, es múltiplo de 3. ¿Bien? Y hasta ahí nomás puedo llegar. Porque no puedo hacer... Alguien puede decirme, ya, pero ¿qué pasa con el 9? Que está ahí. No necesariamente, porque ¿cuál es el problema de esto? Que no necesariamente yo puedo dividir acá por 9, ¿ya? No siempre. Entonces veamos un ejemplo en que eso no se cumpla. Tomemos k igual a 1. Si k vale 1, ¿ya? Si k vale 1, ahí, k vale 1, me va a quedar 3, 5 y 7. Y la suma de esos 3 me da 15. ¿El 15 múltiplo es divisible por 3? Sí, pero no es divisible por 9, ¿ya? Pero alguien me puede decir, oye, pero es divisible por 5. Probemos con k igual a 2. Si k vale 2, me va a quedar 5, 7 y 9. 5 y 7 son 12, más 9 son 21. Y ahí tengo uno que no es divisible ni por 5 ni por 9. ¿Y qué es lo que me dicen? Siempre. Y el único que es verdadero es que es siempre múltiplo de 3. ¿Sí? Por lo tanto, es siempre divisible por 3. Dígame. Porque lo pude escribir como un 3 por algo. ¿Sí? El 2k más 3 es algo. ¿Ya? Lo pude escribir como un 3 por cualquier número. ¿Sí? Por lo tanto, es múltiplo de 3. Y por lo tanto, divisible por 3. ¿Bien?
No. ¿Sabes por qué? Porque la suma de tres impares es impar, ¿ya? Y para ser divisible por 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3. Y si es impar, no es divisible por 2. ¿Bien? Perfecto. Bien. Siguiente. Siguiente. Bien, bien, bien. 12. Vamos con la siguiente. Se resuelve muy, muy, muy similar. Dice, la suma de tres pares consecutivos es siempre, ya, y aquí vamos a revisar. Entonces sería 2x, 2x más 2 y 2x más 4. Y lo sumamos. ¿Sí? Esos son los tres pares consecutivos. Me va a quedar 6 más 6x. ¿Sí? Y este 6x más 6 se puede escribir como un 3 por 2x más 2. Entonces lo pude escribir como un 3 por algo, entonces es múltiplo de 3. Muy similar. Siguiente, ¿lo puedo escribir como un 6 por algo? Sí, me va a quedar 6 por x más 1. Entonces es múltiplo de 6. ¿Múltiplo de 12? No. ¿Sí? No necesariamente. De hecho, hagamos el ejercicio rápidamente. 2 más 4 más 6. Pucha, ese justo es 12. No. 4 más 6 más 8. Eso es 18. Y ese no es múltiplo de 12. Entonces, no, no es múltiplo de 12. Bien. Entonces, 3, 6, 12 no. Bien. Espero que haya quedado claro ese. Me interesa que cachen bien cómo se hacen esos de múltiplos y divisores. Sí, la lógica es la misma para los dos lados. Bien. La lógica es la misma para los dos lados. Ya. Dice. Al descomponer el número 360 en sus factores primos, se obtiene a al cubo b al cuadrado por c. Entonces, ¿cuánto vale a más b menos c? Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente descomponer el 360 en factores primos. ¿Ya? Entonces, el 360 se puede escribir como 36 por 10. ¿Sí? Lo cual se puede escribir como un 6 al cuadrado por 5 por 2. ¿Sí? Lo cual se puede escribir como un 2 por 3 al cuadrado por 5 por 2. Lo cual se puede escribir como un 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 2. Espero que en ese paso no se hayan mareado. Eso es porque eh, recordemos que a la n por b a la n es a por b a la n. Por lo tanto, puedo hacerlo al revés. ¿Sí? Si tengo el producto, lo puedo separar, que es justamente lo que hice acá. ¿Ya? Luego tengo el 2 repetido, entonces se me juntan. Me va a quedar 2 al cubo, 3 al cuadrado por 5. Entonces de acá, como está la forma y como está acá arriba, desprendemos que A vale 2, B vale 3 y C vale 5. Por lo tanto, A más B sería 5, menos 5 da 0. ¿Bien? Perfecto. Siguiente. Dice, sean 13, espacio, espacio y 34, cuatro números ordenados de menor a mayor. ¿Cuál de las siguientes parejas de números cumple la condición de que, ubicados en los casilleros, la diferencia entre dos números consecutivos es la misma? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me dicen? Yo quiero que el orden 13, x
y 34, ¿sí? Cumpla que la diferencia entre dos números consecutivos es la misma. Es decir, que 34 menos y valga lo mismo que y menos x, que valga lo mismo que x menos 3. ¿Bien? Y para eso, ¿qué necesito? Necesito que la distancia entre 13 y 34 se divida en tres partes. No sé si se ve. En el fondo es, si yo tengo mi recta numérica, ahí, yo tengo el 13, el 34, ¿ya? Y yo quiero que haya un número acá y un número acá, ¿sí? Y para eso las distancias tienen que ser iguales, ¿sí? En el fondo eso es lo que me está diciendo este ejercicio, que las distancias tienen que ser iguales. Entonces para eso tenemos que probar que se cumpla esta condición. Y probamos con los números de acá, o también eh, podemos simplemente dividir. Es decir, del 34 le restamos 13, me va a dar 21, ¿cierto? Lo dividimos en 3, porque son 3 espacios, y me va a dar 7. Por lo tanto, la respuesta sería 13, 20, 27, 34. ¿Bien? Con esta parte de la recta numérica se entiende mejor esa parte. ¿Ya? Como son tres partes, tomo la resta y lo divido en 3. ¿Bien? Perfecto. Siguiente. Dice, si A es un número compuesto impar menor que 10, entonces A menos 1 es 1 primo, 2 compuesto, 3 cuadrado perfecto. Ya. Bueno, una cosa importante. Todo número que no es primo es compuesto. ¿Ya? Entonces, los números primos, recordemos, son aquellos que no se pueden expresar como una factorización en factores primos solamente por sí mismo y el 1. ¿Sí? Solo son divisibles por sí mismo y el 1. ¿Ya? Entonces, los compuestos van a ser aquellos que sí se pueden expresar de esa manera. Y los cuadrados perfectos son aquellos que eh, se pueden escribir como un k cuadrado. ¿Sí? Esos son cuadrados perfectos. Esto es cualquier k que se puede escribir como un, o mejor dicho, cualquier n que se puede escribir como un k cuadrado. ¿Sí? Ejemplo, el 9, el 16, el 25, el 36, etc. ¿Ya? Esos son los cuadrados perfectos. Entonces, me dicen, A es un número compuesto impar menor que 10. Entonces, hagamos cuáles son los compuestos. Los compuestos serían el 4, el 6, el 8 y el 9. ¿Sí? Estos son los compuestos. ¿Ya? Y menor que 10, entonces llega hasta el 9. Y el único impar entre todos ellos es el 9. ¿Sí? El único impar entre todos ellos es el 9. Entonces, A menos 1 es primo. No, porque sería 8 el que estamos buscando. ¿Sí? Es 8 el número que estamos buscando. Que es compuesto. Por lo tanto, no es primo. No puede ser primo y compuesto al mismo tiempo. Entonces no es primo, es compuesto. ¿Y es cuadrado perfecto? No. ¿Sí? Pues los cuadrados perfectos son el 4, el 9, el 4, el 9, el 16, el 25, 36, etc. ¿Ya? Entonces, no es cuadrado perfecto tampoco. Es solamente compuesto. Bien. Siguiente. Dice, dos letreros luminosos se encienden con intermitencia de 24 y 36 minutos, respectivamente. Si a las 19 horas y 19 minutos
se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán nuevamente encendidos simultáneamente? Ya, acá tenemos que hacer lo siguiente. Esto lo echamos a correr desde una recta numérica. ¿Ya? Entonces, a los X minutos, da lo mismo cuál es, ¿ya? Se encontraron, ¿sí? Entonces, el 24 tiene múltiplos, ¿sí? Y el 36 también tiene múltiplos, ¿bien? Entonces, lo que yo quiero es lo siguiente. Supongamos que en rojo voy a poner los múltiplos de 24, ¿sí? Son 24, 24, 24, 24 y 24. Bien, supongamos el 36. 36, 36 y 36. Entonces lo que yo quiero es encontrar este valor. ¿Dónde se vuelven a pillar? ¿Ya? Entonces eso es simplemente el mínimo común múltiplo entre 24 y 36. Y para eso, ¿qué hacemos? No hacemos la tablita, sino que expresamos esto en factores primos. ¿Ya? Y el 24 se puede expresar como un 3 por 8. Y el 8 se puede expresar como un 2 al cubo. ¿Sí? Y el 36 vamos a hacer lo mismo. Se puede expresar como un 3 por 12. Que se puede expresar como un 3, mejor dicho, vamos a ponerle un 9 por 4. O un 6 al cuadrado, mejor. 6 al cuadrado se puede expresar como un 3 por 2 al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Bien, entonces, el mínimo común múltiplo mezclando estos dos sería 3 al cuadrado, 2 al cubo. ¿Y eso qué va a ser? 3 al cuadrado es 9 y 2 al cubo es 8. ¿Sí? Entonces 9 por 8, 9 por 8 que son 72. ¿Bien? Que es justamente el doble de 36 y 4 veces 24. ¿Sí? 3 veces 24 creo. Sí. Bien. Entonces justamente siguiendo en el dibujo de acá sería ahí. Bien. Entonces ese es el punto que queríamos, que era 72. ¿Ya? Ahora, eh, la pregunta, ¿dónde se pone compleja? A la hora de que tengo que sumarle 72 minutos al tiempo que ya tengo. ¿Sí? Y 72 minutos es igual a 1 hora y 12 minutos. ¿Cierto? Sí, porque 1 hora son 60 minutos. Entonces, ¿cómo dividir por 60? Y el resto es minutos. ¿Ya? Entonces me queda 1 hora, 12 minutos. Más las 19 horas, me va a quedar 20 horas. Más 12 minutos. Va a ser más 19, van a ser 31. Entonces, 20 horas y 31 minutos. Bien. Siguiente. Una lista de enteros pares consecutivos es tal que menos 42 es el menor de los números. Si la suma de todos los números de la lista es 90, entonces ¿cuántos números forman esta lista? Está bueno. Dice, una lista de enteros pares consecutivos
es tal que menos 42 es el menor de los números. O sea, menos 42, luego menos 40, menos 38 y así. ¿Sí? Entonces, yo sé que 2x vale menos 42. ¿Sí? Si la suma de todos los enteros de la lista es 90, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números forman esta lista? Ya. Y acá podemos hacer lo siguiente. La suma de los enteros pares podemos hacer... Mira, este truco, la verdad que a uno no se le ocurre a menos de que lo haya visto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que 2x menos 42 va a ser 42. 2x menos 40 va a ser 40. 2x menos 38 y así. ¿Ya? O más sencillo, a ver, para no complicarse. Tenemos la resta numérica. ¿Sí? Y tenemos el menos 42, menos 40 y así. 0. Y acá quiero que se fijen en esto. 40, 42, 44. Bien. Entonces, fíjense en un detalle. Yo sé que la suma es positiva. ¿Sí? Por lo tanto, sí o sí, la parte derecha, es decir, la cantidad, la lista positiva, tiene que ser más grande que la lista negativa. ¿Ya? Bien. Entonces yo sé que esto llega hasta más allá del 42. ¿Por qué? Porque si yo sumo todos estos, se me va el menos 42 con el 42, el menos 40 con el 40, el menos 38 con el 38 y así. ¿Bien? ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué me ocurre? Me queda que si yo me quedo con el 44 y el 46 y yo los sumo, me da justamente 90, que es lo que yo quería. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos números voy a tener? ¿Cuántos elementos voy a tener? Bueno, es súper sencillo. Yo sé que del 46 al menos 42 hay ¿cuántos elementos? O sea, mejor, ¿cuántos números? Bueno, van a ser 8, 88. ¿Sí? Pero esos, y este es un detalle, esos son los números que hay. Pero ¿cuántos números pares? Hay que dividir por 2. Y eso me va a dar 44. ¿Sí? Porque me preguntan, ¿cuántos números forman esta lista? ¿Y cuántos son? Bueno, del menos 42 al 46 hay 88 elementos. Dividido 2 hay 44. ¿Bien? Ah, pero se me olvidó un detalle. Se me olvidó un detalle. A ver, hagámoslo de nuevo. Son 45. ¿Y por qué? Porque se me olvidó contar el borde. ¿Sí? Del menos 42 al 40 hay 1. Entonces van a ver acá 21. Acá más el 0. Acá otros 21. Más... No, a ver, son 44. A ver, déjeme revisar un poquito. Son menos 42, menos 40.
Claro, acá son 21, más el 0, más 21, más 2. Ahí están. Sí, entonces son los 21 del lado izquierdo, más el 0, que me aporta con 1, más los 21 del lado derecho, hasta el 42, más los 2 que son el 44 y el 46. Entonces son 45 elementos. ¿Sí? No estaba contando el 0. ¿Sí? El 0 se cuenta. Bien. Buen el ejercicio porque justamente evalúa... Ah, no estaba contando el 0. Preguntan por qué el 0. El 0 es par. ¿Ya? El 0 es par. Porque se puede escribir como un 2 por algo. ¿Bien? El 0 es par. Bien. Siguiente. Dice, si A es mayor a 0 y A es mayor a B, entonces hagámoslo a la recta. Dibujémoslo. Dice, o sea, tengo 0, tengo B y tengo A. ¿Sí? Me preguntan, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? ¿El módulo de A es más grande que el módulo de B? Verdadero. ¿Sí? Porque A es mayor a 0. Bien, como A es mayor a 0, los módulos no le hacen nada porque los dos son positivos. Entonces eso es siempre verdadero. ¿El módulo de A menos el módulo de B es menor a 0? Falso, es mayor a 0. ¿Sí? Porque A es más grande que B. B menos A es menor a 0, verdadero. Porque tanto... Ah, pero acá hay un detalle. Casi la embarro. Me dicen que A es mayor a 0 y es mayor a B. Pero B puede estar en dos lados. Ah, esto es un detalle. No menor. Dicen A es mayor a 0 y A es mayor a B. Entonces tenemos dos posibilidades. Que B esté acá. Y la otra opción es que B esté acá. Ya, esas son las dos opciones. Bueno, y que B sea igual a 0, que eso no tiene gracia. ¿Sí? Porque me dicen A es mayor a 0 y A es mayor a B. ¿Bien? Entonces, ¿el módulo de A más grande que el módulo de B? No necesariamente. Menos mal me fijé de ese detalle. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si B está muy a la izquierda del 0? Y el A está cerquita del 0. Vale decir, supongamos que fuera el B igual a menos 2 y el A igual a 1. Sería el módulo de 1 más grande que el módulo de menos 2. Eso es falso. ¿Sí? Entonces la primera, no siempre. La segunda, el módulo de A menos el módulo de B es menor a 0. Bueno, si estamos en el lado izquierdo, el módulo de A menos el módulo de B es menor a 0. Eso es para un caso particular. Ahora estaríamos en el otro caso. ¿Qué pasa si A es pequeño y B es grande? Ahí me va a dar menor a 0. Pero ¿qué pasa al revés? Si A es grande y B es pequeño. Si A es grande y B es pequeño, me va a dar que el módulo de A menos el módulo de B es positivo. Por lo tanto, esta tampoco. Y por último, B menos A es menor a 0. Bueno, B menos A menor a 0, esa creo que es siempre correcta. ¿Por qué? Porque si yo tomo en el segundo caso, B menos A es negativo, eso es evidente. Y en el primer caso, también, porque estoy tomando un negativo y le resto un negativo. Por lo tanto, la única siempre verdadera es la 3. ¿Sí? En la primera me da negativo porque estoy restando a un negativo, lo cual siempre es negativo. Y la segunda me da negativo porque B es más pequeño que A. Entonces los dos casos se cumple y por lo tanto es correcta. Bien, nos quedan poquitas y nos queda un buen ratito. Creo que alcanzamos y si no, quedará de tarea las últimas. De hecho, hagamos las de suficiencia de datos porque son las más difíciles.
dice. Pasamos a la 26, ¿ya? Para alcanzar, porque queda poco tiempo y prefiero que desarrollemos las de suficiencia de datos, que son objetivamente, yo creo, las más complejas. Bien, dice, se puede ordenar de forma creciente A más B, o sea, perdón, A, B y C, si se sabe que A más 1 es igual a B. A más 1 es igual a B quiere decir que A es antecesor de B y eh, el antecesor de C es B. Entonces B es antecesor de C. Si se fijan, es evidente que con la primera y la segunda por separado no es suficiente. ¿Sí? Porque la primera te da un orden para A y B, pero no sabe dónde está C. Y la segunda te da un orden para C y B, pero no sabe dónde está A. ¿Ya? En cambio, si mezclo las dos, me queda A es menor a B y B es menor a C. ¿Sí? Por lo tanto, si mezclo las dos, puedo ordenar, ¿ya? Porque me quedan justamente como antecesores, me quedan A, B y C, como tres números consecutivos. Por lo tanto, si junto ambas, obtengo el resultado. ¿Bien? Eso es si las junto. Siguiente. Dice, sea R un número primo comprendido entre 30 y 50, se puede determinar el valor exacto de R si se sabe que la suma de sus dígitos es menor a 10. La suma de sus dígitos es un número primo. Bueno, para esto no vale la pena empezar a complicarse y uno lo que hace es anotar los números primos del 30 al 50. ¿Sí? Es la manera más rápida de resolver este ejercicio. ¿Ya? Porque saber que la suma de sus dígitos es menor a 10, lo único que no me aporta. ¿Sí? La primera no me aporta. ¿Por qué? Ustedes toman cualquier número, ¿sí? O sea, sí, sí me aporta, pero me aporta que no son los últimos, ¿ya? Me aporta que no sean los últimos cuatro. La suma de sus dígitos es menor que 10. Ya, me ayuda a ir tachando. Y la suma de sus dígitos es un número primo. Creo que entre las dos nos va a dar, pero probemos escribiendo los números primos. Primero, el 31. El 32, no. El 33, tampoco. 34. De hecho, todos los pares, fuera. Ya, me quedan los impares. 31, 33, 35, tampoco. 37, 39, no es. 41, 43, 45, todos los que terminan en 5 también fuera. 47, 49. Me quedan esos 6 solamente. Esos 5, perdón. Entonces, sabemos, la suma de sus dígitos es menor a 10. Veamos con la primera. ¿Ya? La suma de sus dígitos es menor a 10. Entonces, este fuera y este fuera. ¿Sí? Y con esos no me da la solución exacta. Entonces, la primera por sí sola, no. Veamos la segunda por sí sola. La suma de sus dígitos es un número primo. Bueno, 3 más 1 son 4, no es primo. 3 más 7, 3 más 7 son 10, no es primo. 4 más 1 son 5, es primo. Entonces este puede ser. Y 4 más 3 son 7, es primo. 4 y 7 son 11, es primo. Entonces la segunda por sí sola, tampoco. Pero veamos ambas juntas. La suma de sus dígitos es menor que 10. Entonces este fuera, este fuera. ¿Sí? Y la suma de sus dígitos es un número primo, me queda este fuera, este dentro y este dentro. ¿Y qué pasó? Nos quedaron dos que pueden ser que la suma de sus dígitos es menor a 10
y que la suma de sus dígitos es un número primo. ¿Sí? Por lo tanto, se requiere información adicional. ¿Bien? Se requiere información adicional. Siguiente. Ah, este es el que era difícil de hacer. 28. Cuando les pasen, cuando les encuentren, cuando tengan de estos, intenten buscar contraejemplos. Es lo más rápido que uno puede hacer. Si no encuentran contraejemplo, intenten demostrarlo. ¿Ya? Entonces, se puede determinar que A más B es múltiplo de 7 si se sabe que A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 3. Ya. Veamos con la primera por sí sola. Si A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 3, A más B es múltiplo de 7. Veamos si eso es cierto. Con el 4 y el 3 es lógico que nos da, pero probemos con el 8 y el 3. ¿Sí? Entonces con la primera. Sea A igual 8, B igual 3, A más B es 11, que no es múltiplo de 7, entonces fuera. Siguiente, la diferencia entre A y B es múltiplo de 7. Bueno, la diferencia entre A y B. Supongamos A igual 24, B igual 3. La resta es 21, ¿sí? La resta es 21, por lo tanto, eso es múltiplo de 7, la resta, pero la suma no, po. La suma me da 27, que no es múltiplo de 7. Entonces, fuera con la segunda. Pero veamos ahora con las dos juntas. Y de hecho, estos dos últimos que elegí cumplen ambas condiciones. ¿Sí? Pensé en el 21 y pensé en el 24 y el 3, pero ahora me di cuenta que también cumplen. Entonces, si se fijan, el 24 y el 3 cumplen que el A es múltiplo de 4, B es múltiplo de 3 y que la diferencia es múltiplo de 7. Y sin embargo, la suma no es múltiplo de 7. Por lo tanto, se requiere información adicional. ¿Sí? Cada una por sí sola, no. Ninguna de las dos funciona y se requiere información adicional para saber si eso es cierto. Entonces partan por eso, intenten buscar contraejemplos. ¿Sí? Eso es lo mejor que uno puede hacer. Si encuentran un contraejemplo, no tienen que preocuparse de demostrarlo. Bien, dice, sea n un número entero, se puede determinar que n-1 es par si se sabe que... Ya. Ya, esta pregunta es típica en el sentido de que en suficiencia de datos siempre les puede pasar que hay una pregunta que no, o sea, hay uno de estos enunciados, el 1 o el 2, que no les aporta nada. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente. 2n es un número par. Está al tiro desechada. ¿Por qué? 2n siempre es par. ¿Sí? Entonces la primera me está diciendo el cielo es azul. ¿Ya? Me está diciendo algo que yo ya sé. ¿Bien? Sin embargo, la segunda me dice que n más 2 es impar. ¿Ya? Y si n más 2 es impar, entonces n es impar. ¿Sí? O sea, si yo tomo un impar y le sumo un par, me da impar. ¿Ya? Entonces, si n más 2 es impar, n es impar. Por lo tanto, n menos 1 es par. ¿Sí? Entonces la 2 por sí sola, sí. Y me va a quedar esa alternativa. B, 2 por sí sola. Bien. Última.
dice, para los números enteros m, n y t, la expresión n sobre m más t representa siempre un número entero si se sabe que m más t es divisor de n y m y t son factores de n. Bueno, entonces, si m más t es divisor de n, veamos qué ocurre. Entonces, me dicen, si m más t es divisor de n, entonces m más t se puede escribir como un k por n. O mejor dicho, al revés. Si m más t es divisor de n, k por m más t es igual a n. Es decir, siempre hay un k por el cual multiplicar m más t para que me dé n. Por lo tanto, me va a quedar n partido por kn. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto... Lo hice al revés, perdón. Por eso no me estaba calzando. Entonces, m más t... No, pues estaba bien. Sí. Entonces esto se puede escribir n... A ver, ¿cómo lo hago? De nuevo. Ahí. Entonces, el n se puede escribir como un k por m más t, partido por m más t. Se me va el m más t arriba y abajo, y me queda k, donde k era un entero. Entonces la primera es verdadera. La segunda, m y t son factores de n. Ya, esto es un problema, porque m y t por separado son factores de n. ¿Ya? Entonces busquemos a un trío de números que me hagan esa gracia, pero no sea un número entero. Entonces, m y t son factores de n, quiere decir que n es igual a m por t. ¿Sí? Entonces me va a quedar m por t partido por m más t. ¿Y cuál es el problema de esto? Elijamos cualquier t igual que m. ¿Sí? Sea m igual 2, t igual 1. ¿Qué me va a quedar? 2 partido por 3. Y eso no pertenece a z. ¿Bien? Por lo tanto era a 1 por sí sola. Bien, eso fue la guía de números enteros. Quedan algunos ejercicios propuestos para que lo puedan resolver. Cualquier duda saben que me pueden escribir. Y la próxima clase vamos a revisar lo referente a números racionales. Bien, y con eso terminaríamos la parte de números, que es poquitita. ¿Ya? Y podemos adentrarnos a otras cosas. ¿Sí? Que lo que sigue es proporcionalidad, donde utilizan mucho el tema de los números racionales. ¿Ok? Dejo de grabar entonces y nos vemos en la siguiente clase.